Bueno. Ok, entonces vamos a sacar raíz cuadrada primero, la tecla de raíz cuadrada. Voy a ir escribiendo lo que voy haciendo yo en la computadora, perdón, en la calculadora. Entonces escribo la tecla de raíz cuadrada, luego paréntesis, luego, no es necesario que meta yo el signo negativo, porque al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces, escribiría yo nada más 668.0859. Lo elevo al cuadrado, luego más 236.76.7633 y lo elevo también al cuadrado. Ahora cierro el paréntesis y entonces ya le doy igual. Y me dice que son 708 redondeándolo ya nada más, como ya resultado, lo voy a redondear a 2 decimales. Entonces sería .80. Pero el cero después del punto, como última cifra significativa, no tiene razón de ser. Entonces voy a escribirle 708.8. Entonces, este sería, más con negro. Voy a borrar. R sería igual a 708.8. 708.8. ¿Qué valor le dio Lisbeth? Lisbeth, no le escucho, perdón. Voy en movimiento. Va en movimiento. ¿Y a dónde va que va en movimiento? Bueno. Es que trabaja, maestro. Oh, ok. Jessica, ¿le dio ese valor? Sí, maestro, solamente que yo le puse 708.7987, o sea, agarré Ok, 4 décimas. ok, está bien, es correcto. Eso no implica un error, ¿eh? Para Ok. nada. Nada más que, pues, para dar los resultados, recuerden que siempre los resultados se dan con 2 decimales, cuando mucho. ¿Sí? Aquí Profe, mande. a mí me salió 708.8002. Por ahí tuvo un error, ¿eh? Porque sale, Pero lo hice así tal cual como usted me dijo y así me salió. por eso, pero tiene un error de dedo. Cheque los números, porque el resultado es 708.7987.232. Eso es lo que tiene que darle. Por eso, siempre que hagan una operación, cerciórense que están haciendo la operación correcta. Yo aquí estoy checando que los números que capturé o que le di a la calculadora sí corresponden a estos valores. Bueno, ojalá yo encuentre su error. Bueno, ahora ya tengo entonces la resultante, pero me falta, como es un vector, me falta el ángulo. Entonces, el ángulo dijimos que lo sacábamos con la tangente, pero ¿cuánto debe valer ese ángulo? Entonces, por eso es que yo tengo que dibujar
en un plano cartesiano, aunque sea chiquito, la suma de fuerzas en X. Dice que es negativa, por lo tanto va a quedar aquí así. Y la suma de fuerzas en Y es positiva, entonces va a quedar, es más poquito más chica, y va a quedar así. Entonces, cierro el rectángulo. Entonces veo que la resultante está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Y su valor va a ser más de 90 y menos de 180, porque su valor va a ser este ángulo. Pero si yo veo, aquí es donde tienen que interpretar, aprender a interpretar. Yo les dije en la clase anterior, les dije que si estaba en el segundo cuadrante, el ángulo de la resultante, el ángulo que se va a escribir aquí, va a ser 180 grados menos el ángulo alfa. Si es que este ángulo es el que voy a calcular ahorita con la tangente. ¿Por qué? Porque este angulito, el vectorcito, perdón, es suma de fuerzas en X. Y este de aquí es suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Y. Pero como es un rectángulo, este lado y este lado son iguales. Entonces, suma de fuerzas en Y. Si se fijan, aquí tengo un triángulo rectángulo, entonces, en donde el cateto opuesto es suma de fuerzas en y cateto adyacente suma de fuerzas en X. Entonces, puedo encontrar la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, suma de fuerzas en Y, cateto adyacente, suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en Y es positiva, son 236.7633 entre la suma de fuerza en X menos 668.0859. Y aquí es donde tiene la diferencia. Más entre menos me da menos. El resultado va a ser negativo. Y ahí fue donde se equivocó Jessy. Aquí abandonó el signo, hasta aquí escribió el signo negativo, pero aquí ya no lo escribió. Ya no lo escribí, sí. ¿Sí? Entonces, pues ya el resultado no fue correcto. Y hacemos la división. 236.7633 entre 668.0859. Igual. Me da 0.3544. Redondeado. 0.3544. Profe, pero también da con signo negativo, ¿verdad? Sí, no puedo deshacerme del signo negativo. Más entre menos me da menos. Y entonces cuando yo meta la tangente, tengo que meter el signo negativo. Ajá. Entonces, sería alfa, el ángulo alfa, es igual a la tangente a la menos 1 de menos 0.3544. Y entonces tendría yo que calcular. Entonces sería shift, tangente. Acuérdense, voy a darle un valor negativo, por lo tanto debo usar esta tecla, no la tecla de menos, de resta, sino la tecla de negativo. Entonces oprimo menos 0.3544.
cierro paréntesis y le doy igual. Y teclita mágica, y me dice que es un ángulo de menos 19 grados. Este ángulo menos 19 grados, 30 minutos, 51.58 segundos, 51.58 segundos. ¿Ok? Profe, Mande. a mí me dio, bueno, casi igual, me dio 19 minutos, no, 19 grados, 30 minutos, pero me dio 49.84 segundos. ¿Con este valor? Sí, Y a mí me da igual que el que puso usted, maestro. Por ahí debería haberse equivocado su compañero. Déjame. Ah, no traigo la calculadora china. Cheque su valor, porque a lo mejor sí le dio el valor negativo a ese número con esta sí, tecla. maestro. Sí, profe, es que cuando hago el paso anterior, donde hago la división, Ujú. ya me da el resultado y sobre el resultado ya solo pongo shift tangente -1. A lo mejor por ahí hay algún. Mire, a lo mejor su procedimiento es correcto, pero cuando yo estoy haciendo eso, aquí no termina tiene muchos más decimales. Y entonces la calculadora toma todos los decimales y los convierte a por eso le da la diferencia. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, no es malo, ¿eh? Sí. Realmente, físicamente es muy difícil ver este valor. Es más, yo me iría a ponerle 31 grados. 31 minutos, perdón. Y ya ver un minuto en algo es muy difícil. Entonces, no, o sea, sí, esa variante se debe a que hizo eso, a que no escribió el valor, sino el resultado de esta división, que no termina aquí, todo sigue todavía, lo está convirtiendo a grados. A grados y minutos. Esa es la Ok. diferencia, pero no es porque esté mal. ¿Sale? Bueno, ahora, aquí es donde viene la parte que no han podido interpretar. Voy a tener que borrar todo le voy a pintar el plano cartesiano grande, nada más me voy a quedar con el valor. Voy a escribir aquí chiquitito la resultante aquí abajo. Resultante es igual a 708.8 y el ángulo es el que vamos a determinar. Ok, entonces ya voy a borrar. Y ahorita les voy a pintar el plano cartesiano grande. Un segundito, voy a ir por las escuelas para que no quede tan choca la línea.
Bueno. El ángulo que teníamos era de qué, si me ayudan, alfa que fue igual a menos 19 grados, ¿qué más? Es 30, 30 minutos, 51, 38 segundos. 51.58. Sí, Ok, bueno. Si yo veo el ángulo, ese ángulo corresponde a un ángulo negativo, que realmente iría así. Es un ángulo negativo. Ese ángulo es de menos 19 grados, 30 minutos, 51.58. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, maestro. Ok, pero quedamos que la resultante quedaba en el segundo cuadrante, no en el cuarto. Entonces, lo que tengo que hacer es prolongar la línea y recordar que en trigonometría o en matemáticas 2 me dijeron que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este ángulo en valor absoluto mide lo mismo, son 19 grados, 30 minutos, 51.58 segundos. Pero ese ángulo no me interesa. Todos los ángulos para los vectores se miden a partir del eje X positivo. Entonces, el que me interesa es este ángulo. ¿Cómo lo calculo? Si yo tengo de aquí a aquí, sé que esto mide 10 metros y sé que de aquí a aquí mide 1 metro, ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cuánto mide? 9. 9. ¿Qué hizo? Restó este que conoce menos lo que mide el primero, ¿eh? Y me da 9. Entonces, este mide 9 metros. Similarmente, de aquí a aquí, sé que mide 180 grados. Aquí son 180 grados. Y sé que de aquí a aquí mide 19 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago para saber cuánto mide de aquí hasta acá? Restar 180 menos esa cantidad. Exactamente. 180 grados menos alfa. Es decir, 180 grados menos 19 grados, 30 minutos, 51.58 segundos. Y entonces el ángulo de la resultante va a ser este. Y eso lo hacemos en la calculadora. En la calculadora, vamos a hacerlo, por favor. Todos. En la calculadora escribimos, síganme, por favor. 180 tecla de grados, 180 tecla de grados, menos 19 tecla de grados, 30 tecla de grados, 51.58 tecla de grados, igual. Y me dice, déjenme ver qué hora tenemos, porque
Ya me dijo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Maestro, ya sé en qué estuve mal. Yo también me di cuenta. Por eso no sacó 10. Sí, ya. Ok, entonces sería el ángulo de la resultante sería 160 grados, 29 minutos, 8.42 segundos. Este es el resultado. Este es el valor que debieron haber encontrado. Ahora, ¿ya entendieron por qué hay que restar cuando conocemos? Por eso tengo que trazar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, dibujarla ahí, para saber si mi ángulo va a quedar o sea, si la resultante queda en el primero, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante. Y les dije que si quedaba en el primero o en el cuarto, así se tomaba. Yo puedo poner aquí un menos. Por ejemplo, si la resultante hubiera quedado en el cuarto cuadrante y me da un ángulo así, lo escribo así, el ángulo de menos 19 grados. Pero si me queda en el segundo o en el tercero, sí tengo que, en este caso, tengo que restar el ángulo de 180 grados. Y si quedara en el tercer cuadrante, entonces sería 180 grados más el ángulo. ¿Sí? Pero si no dibujan la suma de fuerzas, no saben en cuál cuadrante queda. Y no saben si queda igual, si tienen que restar o tienen que sumar de 180 grados. ¿Preguntas, dudas? Yo no, maestro, ninguna. Déjenme cambiar de imagen para ver. Lisbeth, ¿dudas? No, profe, está bien. Gael Carmona. Gael Carmona. No, maestro. Valeria Torres. Valeria Torres. Valeria Torres. Misael Sánchez. No, profe. Luis Alberto. No, profe. Diana. No, profe. Adrián. No, profe. Eric. No, Eric. profe. Tania. Tania, gusto saludarla. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Presumida. Bueno, ok. Entonces, iPhone de Abraham. iPhone de Abraham. Valeria. Oh, no, profe, no, ninguna duda. No, Pues, ¿dónde anda ya Abraham? Valeria. Ya es que tenía silenciado el micrófono y estaba hablando así. No por le eso. digo. Valeria. Jessy, ¿usted tiene contacto con Valeria? Coméntele, ¿no? De que si esta No, hora. profe. No, ¿qué? Si no estaba viendo la clase. No, es que no le estaba hablando con el micrófono apagado. No. ¿Desde qué hora le estoy hablando? Bueno, entonces parece que ya no hay duda. Entonces vamos a tratar en la segunda parte, vamos a tratar de resolver un problema. Nos conectamos luego, por favor, para resolver un sistema de fuerzas en equilibrio. Por favor. Gracias. Te agradezco mucho. Entonces, tenemos este sistema, es un sistema de vectores, el cual vamos a resolver
por el método analítico, pero yo ya tengo aquí, antes yo conocía, yo conocía la fuerza, no conocía yo los ángulos y encontraba la suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y. Ahora yo sé que la suma de fuerza en X tiene que ser 0 y la suma de fuerzas en Y tiene que ser 0. Entonces, lo que tengo que hacer es establecer mis ecuaciones. Voy a bajar la componente del vector T2. Aquí sería T2X. Y de este lado, arriba, sería T2Y. Y lo mismo para T3. T3 trazo la horizontal y sería T3Y. Y trazo la vertical, sería T3X. Y yo puedo ver fácilmente que tengo dos fuerzas sobre el eje de las X. T2 y T3. T2X y T3X. T2 es positiva y T3X es negativa. Entonces establezco mi suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en X es igual a T2X menos T3X, y esto tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y lo mismo para el eje de las Y, pero en el eje de las Y tengo tres fuerzas. Tengo T1 hacia abajo, T2Y hacia arriba y T3Y hacia arriba. Entonces escribo suma de fuerzas en Y es igual a, se acostumbra a poner T1 al final porque es negativo. Entonces tendría yo T2Y hacia arriba más T3Y también que es hacia arriba menos T1. Y eso también tiene que ser igual a 0 para que no haya, para que estén en equilibrio. ¿Sí? Y tenemos que, otra vez, la componente en X está ligada al coseno y la componente en Y está ligada al seno. Entonces puedo escribir T2X sería T2 por el coseno de T2 tiene un ángulo de 55 grados. 55 grados. Menos T3 por el coseno de 40 grados. Y esto es igual a 0. Ahora, T2Y es T2 por el seno de 55 grados más T3 seno de... Ok, ya no nos queda poquito tiempo. Seno de 40 grados. Menos T1. Pero T1 es un dato. T1 es el peso. Quedamos que el peso era igual a 10 newtons. Entonces, la tensión es 10 newtons. Menos 10 es igual a 0. Y esas son nuestras ecuaciones de equilibrio. El coseno lo busco, lo calculo o lo obtengo en la calculadora. El coseno de las funciones o los senos los voy a encontrar. Y entonces, vamos a ver, coseno de 55, ¿cuánto es? Coseno de 55. Me da 0.5736. Coseno, sería 0.5736 por T2. Se acostumbra primero poner el coeficiente. Menos, para coseno de 40, coseno de 40 es igual a 0.6660. 0.7660 por T3. Y esto es igual a 0. Y luego el seno de 55. Seno de 55 me da 0.8192. 0.8192 por T2 más
seno de 40, seno de 40 grados, 6428, 0.6428 por T3. Y este menos 10 lo paso al segundo miembro, pasaría como más 10. Y si se fijan, lo que tengo aquí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuación número 1 y ecuación número 2. Los cuales podemos, hay muchos métodos, y yo al menos ahorita me acuerdo de unos 6 métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan? Método de igualación, método de sustitución, método de reducción, método gráfico, método de determinantes, el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, son de los que me acuerdo. Son 6, pero posiblemente haya más. ¿De acuerdo? Entonces, en la tarea que les puse un sistema, llegan hasta aquí, porque no hemos visto más. Yo sé que pueden hacerlo, pero no lo hemos visto, no quiero adivinar, quiero convencerme y cerciorarme que verdaderamente ustedes saben hacerlo. Entonces, eso lo vemos la próxima clase, cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues las ecuaciones 1 y la ecuación 2. ¿Cuáles son las incógnitas? T2 y T3. ¿Vale? Entonces, que tengan un bonito día, cuídense, manden de callejeros, todavía no es tiempo. Yo les sugiero y les pido que no vayan a la feria. Aunque digan que estoy promoviendo, pero no sé, no tienen, yo sé que la situación económica está muy difícil, pero no quiero pensar que vayas a haber una complicación grave, que la verdad, aquí en mi casa no vamos a ir a la feria. Maestro, de Ok. hecho ahorita hay una propaganda en el Face, usted que no sabe que dice que no le gustan las redes, pero No, hay yo, un que dice, no vayas a la feria. pues No sí, traías cubrebocas y te detuvieron. Suspendieron clases, suspendieron todos. Ah, pero es la feria, y como ellos ocupan dinero, ahí sí no hay problema que vayas. Mejor no vayas. Ahorita está esa propaganda. sí, no, yo no digo porque haya o no haya, sí me preocupan los comerciantes que no tienen ingresos, mucho me preocupan, pero también como autoridad, yo pensaría más bien en el pueblo, en la gente que los vaya a enfermar. Por eso es muy difícil tomar una decisión así. Bueno, que tengan bonito día, chicos. Cuídense.